El monstruo de la Navidad. Pobre Claudia, las cosas tan terribles que vivía cada día en su escuela. A sus 7 años de edad, por ser tímida y la más pequeña de su clase, era el blanco perfecto para las burlas y abusos de algunos compañeros, principalmente de Sara y Bernardo. Sara solamente le hablaba para llamarla tonta, hasta insultos que en verdad la lastimaban. Le decía que era una sucia apestosa, que vivía en un basurero con ratas y cucarachas. Los abusos de Bernardo no eran verbales, sino físicos. La atormentaba con empujones, le arrojaba bolas de papel y constantemente le vaciaba en el piso la mochila. En clase de deporte la golpeaba con los balones como si hubiese sido accidental. Algunas veces llegaron a ponerle cáscaras de fruta y restos de comida sobre su pupitre, diciéndole que eran regalitos para sus amigas las alimañas. Ella no se enfrentaba a sus agresores, pero tampoco los acusaba por los malos ratos que la hacían pasar, pues cuando lo llegó a intentar, la profesora no solucionó nada, por lo que decidió callar, ocultar su tristeza y soportar los abusos. Todo eso ya estaba afectando gravemente sus emociones, tanto que ir al colegio ya era un verdadero suplicio. A principios de diciembre, la clase giraba en torno a temas navideños. Se hablaba de regalos, del árbol adornado y del pavo asado típico de la cena de Nochebuena. La profesora les hizo la recomendación de comenzar a escribir sus cartas a Santa Claus, fomentando así la escritura en los alumnos. Sara volteó a ver a Claudia y le dijo: «Oye, tonta, ¿qué le pedirás a Santa? ¿Ropita para tus amigas las ratas? ¿O basura para que coman tus cucarachas?» Algunos de los niños se echaron a reír, pero como siempre la niña agachó la cabeza y se encogió de hombros. La profesora, entre los temas navideños, preguntó: ¿Alguno de ustedes conoce la leyenda del Krampus? Todos se quedaron en silencio mientras ella les contaba. El Krampus es el monstruo de la Navidad. Así como Santa Claus les lleva regalos a aquellos niños cuyo comportamiento ha sido excelente, esa bestia se les aparece a los que fueron todo lo contrario, groseros, berrinchudos y abusadores. El monstruo de largos cuernos y cuerpo de cabra entra en sus casas caminando en sus 2 patas traseras con enormes pezuñas. Los toma con sus garras para meterlos en el costal que carga en su espalda y se los lleva para castigarlos y a veces devorarlos. Los niños mostraron inquietud por ese misterioso ser, pues todo lo desconocido genera intriga, pero el timbre de salida sonó y la clase terminó. Como era de esperarse, Bernardo ya estaba listo para su siguiente agresión. Esta vez tenía un vaso con agua en las manos. Se apresuró hacia el lugar de Claudia y lo derramó en su asiento mojando su falda. Cuando se puso de pie, todos se burlaron, dando a entender que no pudo aguantar la necesidad de ir al baño por miedo al Krampus. Con un nudo en la garganta y terriblemente avergonzada, salió de la escuela cubriendo su falda con el suéter. Al llegar a casa, se apresuró a su habitación para cambiarse de ropa y durante la comida, su madre le preguntó sobre qué tal había estado su día. Ella solamente respondió que bien, pues ocultaba a la perfección todo lo mal que la pasaba en horas de clases, porque lo que en verdad sucedía era que le daba pena contarles a sus padres. Durante la noche, después de terminar su tarea escolar, deseaba desahogarse y tomó uno de sus cuadernos. Decidió seguir la recomendación de la profesora sobre escribir la carta a Santa y empezó a redactar aquellas tiernas palabras. «Querido Santa, siempre me traes bonitas sorpresas, pero hoy no quiero pedir nada. Me siento triste y enojada. Estoy llorando porque en el colegio Sara me dice que vivo con ratas y cucarachas. Además, Bernardo me empuja y me golpea. Quisiera que a ellos les pase algo malo. No les traigas regalos de Navidad para que se pongan tristes y lloren como yo, o que el Krampus se los lleve para que ya no me molesten». Claudia sentía coraje. Desprendió la hoja de su cuaderno, la arrugó y la arrojó al piso.
En lo último que pensaba antes de dormir era en aquellos horribles momentos que Sara y Bernardo le hacían pasar. ¿Hasta cuándo terminaría todo aquello? Al día siguiente, al inicio de la clase, la pequeña esperaba que todo transcurriera como siempre, pero conforme pasaban los minutos, observó que ni Sara ni Bernardo estaban en sus respectivos lugares. Entonces fue cuando pensó que tal vez, que quizás aquella petición que escribió en su carta se le concedió. Era demasiada coincidencia. Con frecuencia volteaba hacia la puerta esperando que alguno de los dos niños entrara al aula, pero ya había pasado 1 hora y ninguno de los ausentes hacía acto de presencia. La niña no dejaba de pensar en lo que había escrito la noche anterior y un ligero remordimiento la invadía, pero al mismo tiempo sentía tranquilidad. ¿Y si su deseo se cumplió? ¿Y qué tal si ya nunca más volvería a ser molestada? ¿Será que el Krampus no era un simple cuento? Tantas ideas giraban en su mente poniéndola cada vez más inquieta, pero transcurridas 2 horas de clase, la puerta del salón se abrió. Sí, Sara había llegado. La tensión de Claudia disminuyó en ese momento. Era evidente que nada de lo que ella pensaba ocurrió en realidad, por lo cual suspiró con cierto alivio al no sentirse responsable de que algo le hubiera pasado a la que hacía sus días insoportables. Pero, ¿y Bernardo? Aún estaba ausente. Bueno, seguramente algún ligero contratiempo. El motivo del retraso se debió a que su padre se desvió del camino para atender un asunto urgente, y mientras el director explicaba esto a la profesora, Sara observaba de una manera muy peculiar a Claudia, pero su mirada no denotaba la malicia de siempre. Al contrario, se veía temerosa. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué mostraba aquel comportamiento extraño y una cara pálida con ojeras? Pues lo que sucedió fue que la noche anterior, cuando ya había preparado todo para el día siguiente y al encontrarse cómodamente en su cama, la ventana vibró como cuando hay fuertes corrientes de viento. Eso solamente duró un momento y después todo quedó en calma, pero un instante después, un fuerte golpe en el techo de su habitación la hizo estremecer. Quiso levantarse para ir a la recámara de sus padres. Al bajar un pie de la cama, otro estruendo en las paredes la hizo regresar y cubrirse por completo con su cobija. Acostada sobre su lado izquierdo y descubriendo únicamente sus ojos, veía la ventana que estaba justo frente a ella. Aquellos golpes se oían como pisadas de algo grande y pesado. Las cortinas de la ventana podían verse con claridad. La luz de la luna se filtraba de afuera hacia adentro. Entonces vio con terror la enorme sombra de algo que cayó de golpe justo fuera de su ventana. La sombra dejaba ver aquella silueta con hombros anchos y grandes cuernos arqueados hacia atrás. Cuando escuchó el clic de la puertecilla de la ventana, un escalofrío recorrió su espalda y abrió aún más sus ojos, presa de aquel terror que sentía al ver esa presencia abriendo su ventana. Las lágrimas brotaban debido al pánico, pero al estar totalmente petrificada, observó cómo la silueta tomaba con su garra el costal que llevaba en su espalda y lo colocaba junto a la ventana que ya había abierto. Algo cayó golpeando el piso en el interior de la habitación, pero la silueta seguía afuera. Pequeños rechinidos se escuchaban, pero Sara no alcanzaba a ver lo que se arrastraba debajo. Entonces observó cómo 2 varitas se asomaban por la orilla de su cama justo frente a ella. Esa cosa trepó por la cobija. Era una enorme cucaracha que movía sus antenas y se acercaba a su cara. Por si esto fuera poco, una espantosa rata de gran tamaño apareció y de un salto cayó sobre la cama frente a la niña. Con una voz ronca y entre gruñidos le dijo al oído: Nos gusta que seas cruel con los demás. Si sigues siendo así, nosotros seremos tus amigos y pronto vendremos por ti. Te convertiremos en cucaracha o en rata. Tú eliges.
Aquellas alimañas caminaban sobre las cobijas que cubrían a Sara, pero de pronto bajaron al piso y salieron por la ventana, saltando de regreso al costal de la sombra que se esfumó rápidamente. El miedo la mantuvo despierta toda la noche y al salir el sol, llorando le contó a su madre lo ocurrido. Pero ella solamente le respondió que había sido un mal sueño, una pesadilla por escuchar el ruido del viento, ya que la ventana estaba abierta. Sara tuvo mucha suerte porque aquello había quedado como una advertencia. Pero esa misma noche el Krampus también visitó a Bernardo y como dormía profundamente no se percató de los ruidos que hacía aquella bestia al caminar. El niño despertó cuando sintió que algo lo tomó fuertemente de una pierna. El monstruo ya estaba dentro de su habitación y lo tenía sujeto, colgado de cabeza. Lo levantó para ponerlo cara a cara, soltando un fuerte rugido estremecedor. Acto seguido, lo arrojó con violencia dentro del costal y de un salto salió de la habitación. Todo sucedió muy rápido para el pequeño, pero seguramente el miedo debió ser terrible. ¿Qué habrá hecho el monstruo con él? Bueno, cada quien tendrá que sacar sus conclusiones, porque nadie lo volvió a ver. Ya no regresó a la escuela y lo reportaron como desaparecido. Claudia nunca le contó a nadie sobre la carta que escribió. Sara no volvió a insultarla y aquel remordimiento que empezaba a sentir por la desaparición de Bernardo le duró poco, porque ahora sí podía ir a la escuela tranquilamente, sin esperar abusos de ninguno de los dos niños agresores. Incluso en su mentecita se prometió que si alguien se atrevía a molestarla de nuevo, lo agregaría a su siguiente lista navideña, pues al parecer aquello funcionaba a la perfección.